Lo dijimos en el otro bloque, en el primer bloque lo habíamos prometido que teníamos la posibilidad de tener al mismo tiempo acá con nosotros a dos reconocidos economistas de la ciudad, el licenciado Jorge Hernández y el licenciado David Miazo, que desde dos miradas diferentes de la economía nos van a ayudar a analizar un poco lo que está pasando con Argentina en esa materia, desde sus miradas, insisto, y lo que se viene. También desde su óptica. Los presentamos ya y los saludamos. El licenciado Hernández, muchísimas gracias por estar acá. Licenciado Miazo, muchas gracias. Muchas gracias. Primero lo que les quería pedir es que cada uno diga desde qué lugar, que pueda definir un poquito desde qué lugar miran la economía para que la gente pueda saber desde qué lugar también después van a plantear su análisis. Licenciado. Bueno, yo trabajo una línea de economía que se puede identificar como la heterodoxia económica, ¿no? Donde tenemos preocupaciones o puesta la mira en algunos ejes que son consideramos relevantes. Básicamente miramos la estructura de las economías y cómo esas estructuras van generando condiciones de trabajo y de vida en las poblaciones, ¿no? Y esto nos permite hacer una lectura que no solamente es macroeconómica, sino también nos permite aproximarnos a los territorios de una mirada más regional. Licenciado Miazo. Bien, si tuviera que englobarme en alguna corriente, por ahí con la que me siento un poquito más identificado es con el institucionalismo, ver un poco la economía desde el punto de vista de las instituciones, de los incentivos, y en términos más terrenales, creo, digamos, ni en el mercado salvaje definiendo todo, porque ha demostrado en la historia tener muchas limitantes, ni en el mega estado que todo lo controla, porque su propia burocracia también tiene límites. Entonces creo en un mercado que permita generar empleo e inversión, y un estado que regule y vaya cubriendo los baches que el mercado también va dejando. Vamos a empezar entonces con el primer tema que les voy a plantear, algo de lo que se ha hablado mucho en esta campaña presidencial y que tiene que ver con si se viene o no se viene inevitablemente un ajuste para los argentinos. ¿Cómo la ven a la Argentina situada frente a esto y cuáles son las posibilidades que tenemos de cara al futuro presidente que vaya a ganar el sillón de Rivadavia según la mirada de cada uno? Empezamos por el licenciado Hernández. Sí, yo no creo que haga falta un ajuste, ¿sí? No en los términos que se entiende por ajuste en la Argentina, ¿no? De ninguna manera es necesario eso. Uno, cuando hace un análisis retrospectivo, encuentra que los que hoy vienen proponiendo la necesidad imperiosa de un ajuste son los mismos que vienen pronosticando desde el año 2013 una crisis que es inminente, ¿no? Porque es necesario un ajuste que no se produce. Bueno, desde el 2003 al 2015 han pasado 12 años que se han llevado con un proceso de crecimiento que ha sido muy virtuoso durante unos cuantos años, y cuando a partir de la crisis mundial del 2008 se ralentiza el crecimiento en la Argentina sigue mostrando aún con esta gestión económica resultados que en general son buenos si uno los compara en términos relativos con buena parte de los países del planeta, ¿no? En mi opinión, esto es el resultado de que se han generado políticas acertadas y que de ninguna manera hace falta un ajuste en los términos que se está instalando como necesidad. Repito, se está instalando como necesidad el ajuste desde los mismos exponentes que vienen diciendo que desde el 2003 hace falta un ajuste. Licenciado Miazo. Bien, yo iría un poquito a por qué se dice, digamos, qué lleva a decir que hace falta un ajuste. Primero, creo que hay que resaltarlo, hubo un importante proceso de crecimiento, hubo un importante proceso de inclusión social y de recuperación del tejido social y económico, eso es indudable. Argentina vivió uno de los mejores momentos económicos de su historia, también muy impulsado por la situación internacional y los precios internacionales de lo que vendemos. Básicamente vos sos periodista, si el periodismo paga más, y vos, tu familia van a estar mejor, bajo esa concepción. Segundo,
se han ido generando por distintas políticas, por distintas situaciones, algunos desajustes, de ahí viene después la palabra ajuste, algunos problemas en la economía, y que hay señales claras que te dicen que la economía no está del todo saludable. Y es por eso que al no estar del todo saludable se plantean algunas soluciones, algunas recetas le llaman en un extremo, o algunos ajustes. ¿Qué tenemos? Tenemos atraso cambiario. Eso se ve muy rápidamente en que Argentina está cara con respecto al resto del mundo, por eso todo el mundo se quiere ir a Brasil. Se ve en el cepo, ¿tá? O sea, el dólar quedó barato y no se lo podemos dar a todos los que quieren, y por eso el cepo. Es relacionado a eso la caída de las reservas, que hace que se pierda un poco la confianza en el peso. Hemos perdido la mitad de las reservas que se llegó a tener en el momento óptimo de esta década, y se ha ido en un proceso de un crecimiento muy grande del gasto público, que va a cerrar este año con 7% del PIB de déficit. Es decir, traducido en gastos, es el 25% mayor de más gasto de lo que ingresa al Estado. O sea, hay un déficit, ingresan 100, el Estado está gastando 125 este año y lo lleva de años anteriores. Esta situación también genera de nuevo inflación y retroalimenta el proceso de atraso cambiario. Y yo creo que esos son esos problemas que tiene hoy la economía, es lo que lleva a decir, bueno, algunas soluciones hay que buscarles, en algún extremo se los trata de poner como ajustes para también desacreditar periodos anteriores de la historia. ¿Pero crees que inevitablemente va a haber que ajustar? Inevitablemente algunas soluciones se le va a tener que buscar a ir solucionando el gasto público, la alta presión tributaria, al atraso cambiario. Esas son cuestiones que inevitablemente, sea quien sea el candidato, de distintas formas, yo creo que lo van a hacer simplemente porque la economía... Con dolor para los ciudadanos. Yo creo que los asalariados siempre en estos procesos de reducción del gasto público, de reducción de la emisión monetaria y de un sinceramiento del tipo de cambio y de las tarifas, siempre el sector asalariado, sobre todo el que está en negro, que no tiene tantas posibilidades de tener paritarias, son los que más lo sufren. Pero yo lo traduzco en algunas cuestiones. Es como si yo gano 10.000 pesos y en mi casa vengo gastando 12.500 todos los meses. Y en algún momento voy a tener que bajar de los 12.500 a los 10.000. Y me va a doler porque voy a poder consumir menos. Pero esa es la situación que desde mi punto de vista se ha generado, y es por la que se lleva a esta situación de hace falta el ajuste. Y hace falta el ajuste porque esta situación ya no es sostenible. Licenciado Miazo, ahora le vamos a dar el primer lugar un tema que acaba de plantear y que tiene que ver con la política cambiaria. ¿Qué cree que tiene que pasar con el dólar? De nuevo, el dólar, ¿qué ha pasado con el dólar? Ha ido creciendo por debajo de lo que han ido creciendo los precios. Entonces, Argentina se ha ido encareciendo en dólares. Mientras que el resto del mundo, todos estos años, ha tenido tasas de inflación bajas, entonces no se había venido encareciendo en dólares. Y encima, en el último año y medio, hubo una importante devaluación de todo. En realidad, el dólar se apreció en todo el mundo, entonces todas las monedas del mundo se han depreciado cerca del 20%, en el caso de Brasil un 40%. Entonces, para el que esté escuchando esto lo entienda, es como si el kiosco del lado, Brasil, en el último año y medio ha sido el 50% más barato que nosotros. Entonces esto dificulta a todos los sectores transables de la economía, no solo los que exportan, sino que los que sustituyen importaciones. Y es por eso que la gente del campo se está quejando, las economías regionales, Mendoza, San Juan, se vienen quejando ya de hace 2 o 3 años porque la situación ya es insostenible, y también todos los sectores industriales sustitutivos de importaciones, si no fuera también por toda la gran cantidad de cepos a la importación que se han puesto, también ya estarían en un problema. Entonces el dólar... ¿Qué habría que hacer? Inevitablemente se va a una devaluación. Será el número que será de acuerdo al resto de las medidas que se tomen, pero de acuerdo al candidato a quien gane va a estar entre 12 pesos con 50 y 15. Por supuesto que eso tiene que ir acompañado con otras políticas para que una devaluación no se traduzca rápido en precios y se pierda cualquier tipo de ganancia cambiaria que se intenta. Licenciado Hernández, ¿qué habría que hacer con el dólar? Con el dólar seguir una política de administración del tipo de cambio, seguir con una política de tipo de cambios múltiples. La única alternativa que tienen los países con estructura económica fuertemente desequilibrada como la que tiene la Argentina, me parece
que va a generar una situación catastrófica, la unificación del mercado cambiario en un solo tipo de cambio y la eliminación de restricciones a la administración de divisas, lo que Miazo y la mayoría de los analistas económicos de la ortodoxia económica y del neoliberalismo político denominan cepo, cepo haciendo referencia a un instrumento de tortura que martiriza a las personas, ¿no? Y esto es una situación que habitualmente aparece en países en el resto del mundo y que en la Argentina tiene tanta historia como la historia del país, ¿no? El problema de la restricción del sector externo no es una emergencia de este modelo económico, sino que ha estado permanentemente presente en la historia del país. Los periodos donde se ha gestionado la crisis o el sector externo a partir de la existencia de un tipo de cambio único han sido muy lesivos para el aparato productivo y coincidiendo con David, los costos, ¿sí? En general han ido a parar a los sectores asalariados, a los jubilados, a los pensionados, a los becarios, que son las personas que tienen menos posibilidades de fijar su precio, el precio del bien que tienen para ofrecer, que es su propio trabajo o su historia pasada, ¿no? como el esfuerzo pasado en el caso de los jubilados. A mí, la verdad, me preocupa demasiado estas visiones simplistas, estas cuestiones relativas a, por ejemplo, cómo se resuelven y qué implica la existencia de un déficit fiscal en una determinada coyuntura. Hacer análisis que me parece son absolutamente prejuiciosos, porque uno mira, ¿no es cierto?, durante la convertibilidad, el periodo donde uno puede identificar mayor estabilidad en el nivel de precios, hubo un persistente déficit del sector público y un persistente déficit del sector externo. A pesar de todos estos dos déficits paralelos, la inflación estuvo bastante contenida. ¿Por qué se contenía la inflación? Porque había un 25% de desocupados, ¿sí? La única manera que hay de conseguir estabilizar precios en niveles extremadamente bajos, pensar que la Argentina puede funcionar con una tasa de inflación como la del primer mundo, es teniendo esos niveles de inflación. Esto es lo que muestra la historia de la Argentina. Yo no sé si esta es la propuesta de alguno de los dos candidatos, yo supongo que de uno no lo es, como mínimo, ¿no? ¿Y cómo se consiguen estas cuestiones? Trabajando, sí, en el largo plazo sobre resolver estructuralmente los problemas que tiene la economía argentina, sino esto cíclicamente van a aparecer problemas. Yo creo que si hay una propuesta, si por ejemplo Macri accediera al gobierno, seguramente va a haber un proceso de reendeudamiento que va a proveer dólares para que el dólar esté en los niveles que señalaba recién David, y permita el acceso a sectores que yo no creo que vayan a estar invirtiendo, porque hoy la coyuntura económica argentina, sobre todo la que vincula al sector externo, no es un problema de precios relativos, es un problema de debilidad de la demanda externa. El mundo está con problemas, el mundo no le compra a la Argentina, no por los precios que tiene, porque no le puede comprar nadie. Licenciado Hernández, gracias. Los invito a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar de la generación de empleo, cómo hacer para crecer en la generación de empleo en nuestro país, y también vamos a hablar un poquito de cómo ven cada uno de nuestros invitados la inserción de Argentina en el mundo comercial internacional. Pero eso después de la pausa.